Hola, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de qué cosas hubiera hecho diferente durante mi proceso de estudio. De hecho, vamos a hablar de 5 cosas que hubiera hecho diferente durante mi época de estudiante cuando estaba estudiando cine. Lo primero que hubiera hecho distinto es preocuparme un poco más por el promedio. Digamos, esto es una cosa que yo personalmente hice diferente porque mis compañeros sí estaban muy preocupados por sus notas. ¿Qué sucedió? Que cuando yo estaba empezando mi carrera, cuando estaba como en primer, segundo semestre, conversé con alguien que estaba mucho más arriba y esta persona me dijo, me dio como un consejo, me dijo, Chris, en lo que tienes que enfocarte en la carrera es en hacer portafolio, es en tener trabajos que puedan ser vistos, que puedan ser mostrados como tu hoja de vida, ¿no? Lo que llamamos un reel. Entonces yo me lo tomé demasiado a pecho y empecé a enfocarme en hacer cosas que pudieran ser vistas sin importar si eso implicaba que no entregara otros trabajos o que faltara algunas clases o que priorizara unas materias por encima de otras. Eso hizo pues que algunas asignaturas, algunas materias, digamos, como que no tuvieran el mejor resultado, otras las perdí, por supuesto yo nunca fui ni mucho menos el mejor estudiante de todos. Mi promedio al final fue de 4,1 sobre 5, que digamos la escala en la que se mide en Colombia es hasta 5 puntos. 4,1 no es un mal promedio, pero pude haber tenido un mejor promedio. Luego les explico un poco por qué es importante este tema del promedio cuando al final lo que se mira en la industria audiovisual es el portafolio. Pero eso hubiera hecho distinto, no descuidarme tanto con el tema del promedio y mantenerlo bien, digamos, sin muchas caídas libres, ¿no? El segundo punto que hubiera hecho distinto es trabajar con diferentes equipos. Usualmente, cuando uno encuentra afinidad con ciertas personas, con ciertos amigos, con cierto equipo de trabajo, casi que termina casándose con ellos durante todo el proceso académico. Y es importante, y me he dado cuenta también, que podamos rodearnos en distintos proyectos con otras personas, como salir un poco de la zona de confort. En mi universidad pasaba mucho que era como un reality. Casi siempre era como que siempre estábamos metidos en situaciones muy bizarras y había muchos problemas de egos y de cosas. Entonces casi que se armaban unos grupitos muy definidos. Pero creo que ahora viéndolo en perspectiva, me hubiera movido más por distintos grupos para conocer más personas, para ver más visiones, para detectar talentos en otras personas. Porque al final digamos, lo que más me quedó a mí de la universidad son mis compañeros de trabajo, más allá de la formación académica, más allá de todo lo que aprendí, que si bien es un espacio muy valioso donde se aprendió, hoy en día la información se puede encontrar en otros espacios, ¿no? Lo que te quedan son contactos y entonces en esa medida es cuando más importante se vuelve poder conocer la mayor cantidad de personas posible de manera cercana, de manera profesional, como con cada una de sus habilidades. Entonces ahí yo me puse a pensar, casi siempre yo terminaba haciendo mis trabajos con los mismos, ¿por qué no jugué un poco a ver otras maneras de hacerlo con otros grupos de trabajo, ¿no? El tercer punto está algo que intenté hacer pero que no lo logré y es hacer un intercambio académico. La Universidad Nacional tiene, afortunadamente por ser la número 1 de Colombia, muchos convenios universitarios con otras universidades, no solamente del país, sino del extranjero. Entonces, algunos de mis compañeros pudieron hacer intercambios en Montreal, en España, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, durante un semestre, durante un año. Yo intenté hacerlo, apliqué a la universidad, a la USP, a la Universidad de Sao Paulo, y a pesar de que me aprobaron y que todo el proceso fue tan cercano los tiempos al inicio del siguiente semestre académico que no alcancé a irme, pero ya tenía todo aprobado, lastimosamente no pude aprovecharlo, pero eso es algo que
me di cuenta que es muy valioso, que uno tiene que empezar a mirar más o menos hacia mitad de carrera. Es importante que uno pueda aprovechar esos espacios, esas conexiones que tiene la universidad con otros lugares para permearse de otras visiones, para conocer mucha más gente, contactos. Este medio se mueve a través de tu calidad, que se ve reflejada en tu portafolio o en tu reel, y a través de los contactos que tengas. Entonces, entre más personas conocidas tengas, más amigos tengas, más fácil va a ser tu vida profesional. El cuarto punto es básicamente empezar a moverme de manera profesional desde la universidad. ¿A qué me refiero? Empezar a buscar trabajos, barbachas, como le decimos acá, o frilos, pequeños trabajos que puedan surgir y a los que yo pueda aportar aún siendo estudiante, ¿no? Que me haga el videíto para X cosa, que necesito unas fotografías para X cosa otra. Entonces, en la medida en la que yo empiezo a permearme también de estos espacios profesionales, empiezo a estar de tú a tú con clientes, empiezo a entender cómo funciona el mundo afuera de las puertas de la universidad, empiezo a prepararme desde antes para este universo, porque la universidad te prepara para la universidad. De eso no me cabe la menor duda, por lo menos en mi caso. Toda la preparación académica, todo el proceso, que si bien, como decía, fue muy valioso, al final se quedaba en un contexto académico. Realmente era bastante distinto de lo que sucedía en las afueras de las puertas de la universidad. Sobre todo también por la perspectiva en la que algunos profesores tomaban su asignatura o su materia de forma como muy, desde mi perspectiva, escuelera, entre comillas. Como, ay, sí, si faltas tantas veces, X cosa. Yo, por ejemplo, tuve un problema con un profesor porque no asistí la suficiente cantidad de veces a su clase, las necesarias para pasar su clase, pero porque estaba además en un festival de cine en el que estaba seleccionado, en el que estaba representando la universidad, porque era un festival universitario. Entonces yo decía como, pero ¿qué sentido tiene perder una materia cuando estoy haciendo lo que se supone que debería hacer para lo que me estoy preparando, ¿no? O sea, me están preparando para irme a moverme en el mundo audiovisual, para estar en eventos, para estar seleccionado a un festival, para codearme con la industria. Estoy tratando de hacerlo, lo estoy logrando de alguna manera, y eso no es suficiente para tu materia y aún así la pierdo. Bueno, cosas que pasan. Pero así es, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, fue como, ok, pues estoy en un contexto académico, tengo que adaptarme a este contexto académico, no tengo de otra opción. Pero, aunque estoy en este contexto académico, por supuesto, eso no me impide de alguna manera aprovechar esas oportunidades, esas pequeñas oportunidades laborales, y empezar a ir armando también ese pequeño portafolio, no únicamente con los trabajos que estoy haciendo para las asignaturas dentro de la universidad, sino pequeños trabajos que pueda ir adelantando aún siendo estudiante. Y el quinto punto no es un quinto punto menor, además es ser amigo de profesores. Como ya les acabo de contar, yo terminé siendo básicamente ese alumno que discutía con los profesores, y al final de la carrera terminé con muy pocos amigos docentes. En comparación, algunos de mis compañeros sí terminaron con muy buena cercanía con los profesores, y eso les abrió puertas, porque como les decía, este mundo es de contactos, y los profesores, sobre todo de este tipo de universidades que tienen tanto prestigio, pues los buscan todo el tiempo, como qué chino o qué pelado, qué pelada son pilos, necesito para este trabajo, necesito un practicante, necesito esto y lo otro. Y pues si tú tienes una cercanía con un profesor, pues seguramente te va a recomendar, pero no es una cercanía además únicamente de amistad, sino de calidad, ¿no? Es decir, como que tú seas un buen estudiante y que tengas unos talentos que hayas demostrado, y que el profesor los vea para que te pueda recomendar. Para finalizar, 3 bonus de cosas que sí hice y que recomiendo hacer. La primera ya la dije, que era centrarme en tener portafolio. Esto es muy importante y muy pocas personas, digamos, como que se centran dentro de la carrera en hacer eso. Y es que se centran en que es un ejercicio académico y entregan por entregar y ya está, pero uno tiene que ir un poco más allá. Tiene que pensar que eso puede ser algo que me pueda servir para mostrar a alguien y para garantizar mi calidad o mi visión como director o mis exploraciones estéticas. Y en esa medida, esos trabajos son oportunidades para armar portafolio. En segunda instancia,
que también lo mencioné brevemente, es aprovechar aún desde la universidad a estar presente en eventos cinematográficos, festivales de cine, en mercados, en encuentros, todo lo que suceda, inscríbanse, todo lo que esté a su alcance y se puedan acreditar como estudiante, como público, como lo que sea, que además a veces como estudiante se facilita y bajan los precios de las acreditaciones, estén allá metidos siempre. Ese contacto les va a ayudar muchísimo y les va a permitir crecer y ampliar su visión y ver otras maneras de hacer las cosas. Y finalmente, aprovechar esas materias o esas asignaturas que hay como de relleno usualmente para meter como asignaturas de otras facultades. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver asignaturas de la Facultad de Economía, de la Facultad de Sociología, que complementaron de alguna manera también mi visión cinematográfica y me permitió salir de alguna manera con un perfil un poquito más interdisciplinar. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Las 5 cosas que debí haber hecho distintas y las cosas que me enorgullezco de haber hecho bien. Se los recomiendo muchísimo. Hasta aquí nuestro episodio número 2 de podcast. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like, comenta sobre qué te gustaría que habláramos y nos vemos en el siguiente episodio.